acá en la mesa del profesional vamos a estar hablando de familia y discapacidad. Por eso me encuentro con el licenciado Leandro Noir. Él es director del Departamento de Psicología de la Discapacidad de APA, que es la Asociación de Psicólogos de Buenos Aires. Muy bienvenido, Leandro. Bueno, muchas gracias por la invitación a vos. Placer tenerte. Bueno, igualmente. Leandro, mucho se habla de las personas con discapacidad, de qué necesitan, de los cuidados que tienen que tener, pero muy poco se sabe de qué necesitan los padres, qué necesitan los hermanos, y sobre todo en ese momento donde nace un hijo con discapacidad o se recibe el diagnóstico de una discapacidad. Sí, muy bien. Justamente, bueno, digamos que es el momento clave, ¿no? Porque es un momento de shock, de impacto para los padres, ya sea cuando el nacimiento o cuando se recibe el diagnóstico, con lo cual tienen que atravesar un momento de duelo ellos. El problema, sí o sí, necesariamente. Sí, el problema es que generalmente no van a tener tiempo para hacer ese duelo, porque el duelo implica cierta pasividad y los padres van a tener que estar muy activos en los tratamientos, cuidados, pronósticos del chico que tiene. Pero ahí está una de las claves. Es un punto interesante porque empiezan ya con la estimulación temprana, ya con esto, con lo otro. Sí. Claro, y tiempo de duelo, claro, que tiempo de llorar, tiempo de ese niño no. Exactamente, pero hay un punto clave que en esto donde los padres están muy abocados al tratamiento, es muy importante que ellos no piensen solamente en la enfermedad del chico, es decir, que el saber de ellos no caiga solamente en saber sobre el síndrome o la patología, que si bien está bien que se informen, pero es necesario que conozcan al chico por sus intereses, deseos, gustos, que jueguen con él, como por ahí hablabas en el bloque anterior. Claro, porque que se conecten en un momento lúdico. Sí, porque si no terminan sabiendo más de la enfermedad del chico que del chico en sí. Y entonces es una clave importante que ellos se vinculen con él, que sea lo más naturalizadamente posible el vínculo con ellos. Entonces, con lo cual es muy importante el aspecto vincular intrafamiliar. Y hablando de vínculos, ¿cómo se reestructuran entonces los vínculos cuando hay una discapacidad? Por lo general son madres que quedan muy abocadas. ¿Cómo se reestructura el vínculo con el hermano? Sí, digamos que el punto, el centro pasa por el hijo, que presenta la discapacidad, entonces se genera como una mirada muy puesta en él, con lo cual se dejan de compartir ciertos espacios con otros integrantes de la familia. Entonces es importante que las familias se puedan brindar el espacio para conectarse entre ellos, para poder estar entre ellos y compartir otra serie de cuestiones que, digamos, no sea como única causa de vida el tratamiento con los hijos, que se conecten con otras familias. Generalmente sucede que... ¿Eso es importante, sí, que estén con otras familias que están pasando por lo mismo? Que están pasando por lo mismo, mucho más fácil ahí para conectarse, porque se van a identificar mejor con esas familias. En cambio, ellos tienen como aislarse de demás familias porque se sienten diferentes, dejan de asistir a eventos, cumpleaños, etcétera, y sociabilizan menos. Y eso obviamente trae repercusión. Se encierran. En vez de abrirse, que vos decís que hace bien abrirse. Claro, porque hace a la sociabilización. Entonces, en cambio, se aíslan y eso repercute obviamente en el hijo y en la dinámica familiar. Con otras familias que tienen hijos con discapacidad, es muy bueno porque se siente más identificada y pueden hacer un intercambio, sobre todo de los distintos momentos evolutivos, porque si hay una constante que sucede acá es que los padres siempre están pensando en lo que vendrá después, en el sentido de que no disfrutan el momento de ahora y siempre preocupados con incertidumbres, con temores de qué va a pasar de acá a unos años. Lo que pasa es que cada ciclo vital es distinto, no es lo mismo la escuela primaria que cuando egresan de la escuela especial o cuando están en la etapa de la estimulación temprana. ¿Eso marca, digamos, la tendencia de los padres a que puedan visualizarlo a través de otras familias? Sí, sobre todo si, por ejemplo, lo recomendable siempre en los padres es que puedan hacer terapia, sea individual o grupal. Y en terapias grupales, cuando participan las demás familias, justamente genera esto que decís, que sobre todo si son heterogéneas en padres que son chicos de diferentes edades, que comparten experiencias, entonces hace bajar la ansiedad de estos padres en pensar, bueno, ¿qué va a ser de la escolaridad? ¿Qué institución? ¿Qué temores en la niñez, en la adolescencia? Porque los mismos padres le van transmitiendo sus propias experiencias y bueno, y no es tan el efecto, es un efecto más contenedor, ¿no? Y eso puede hacer que estén más presentes en el aquí y ahora del niño. Sí, ayuda mucho al aspecto vincular y a la conexión con todos los miembros de la familia. Y aparte, con lo que cada uno de ellos, con los deseos propios de cada uno, ¿no? Por ahí te encontrás con padres que de golpe
ya muy en su adultez empiezan a trabajar cuando antes no lo hacían por el hijo. Claro. Y empiezan a conectarse incluso ellos con Puede suceder que dejen cosas... Sí, sí, porque a veces lo toman como te decía antes, como la causa de vida, en donde se focalizan solo en eso y se pierde de lado un montón de aspectos. Bien, te cuento que tenemos preguntitas para vos, bueno, del público, y vamos por la primera. ¿Qué dice? Los tratamientos que tenemos que hacerle diariamente a nuestra hija que tiene síndrome de Rett nos tienen muy absorbidos y con mi mujer sentimos que nos estamos distanciando como pareja. Como psicólogo de familia, ¿qué nos aconseja Franco de Urquiza? Bueno, le respondo entonces a Franco. Es muy importante que primero ya haya formulado esta pregunta porque quiere decir que visualiza cierto distanciamiento en la pareja, que muchas veces esto no ocurre y se naturaliza y parece como algo común que se tenga que estar abocado al hijo y no compartan espacios. Entonces ya eso es un punto a favor. Lo importante en ese caso es el diálogo, ¿no?, interno con la familia. Si eso no llega a alcanzar, ya sí es necesario que participen de una terapia de pareja o individual, porque bueno, a veces los aspectos de pareja tienen que ser o cuestiones personales de cada uno o propios de la pareja. Entonces, bueno, en ese caso se tendrá que a veces una terapia de pareja o individual. Pero porque puede estar ligado con esto de los duelos, ¿no? Cada uno tiene su proceso de duelo y tal vez el otro está en entender y acompañar como pareja. Claro, sí, que Franco también entienda que esto es muy común que suceda en las familias con discapacidad. Generalmente, cuando se presenta ese diagnóstico, uno de los miembros es como que toma la batuta, la posta en el tratamiento. Entonces, madre, ¿no? Generalmente es la madre, generalmente es la madre. Hay ocasiones donde es el padre, pero es como que la otra persona queda relegada. Pero de cualquier manera, la otra persona, si en este caso Franco puede visualizar eso, también es como ponerse firme en este aspecto de recuperar tiempos de la pareja, ¿no? Como que la otra persona tampoco deje de lado, digamos, que no se deje excluir, ¿no? Exacto. Porque a veces si no también es como partícipe o también un poco influye. Sí, que no sobreproteja, sino que deje participar al resto de los integrantes. ¿Vamos por la segunda? Dale. ¿Qué dice? Me preocupa qué será de nuestro hijo, quien tiene una discapacidad severa, y de sus cuidados cuando nosotros no estemos. No quiero que su hermano cargue solo con esta responsabilidad. ¿Cómo podemos planificar un mejor futuro para nuestros hijos? Viviana de López Camelo lo pregunta. Bueno, para Viviana. Bueno, la pregunta es muy buena y es algo que prácticamente ocurre en el 100% de los padres que tienen un hijo con discapacidad. Sobre todo más aún... Así el tema del futuro es un temor, digamos. Sí. Cuando ellos no estén, la pregunta sobre la muerte, cuando ellos ya no estén, es constante. Sobre todo lo que llama mucho la atención en padres, a veces que son muy jóvenes, a veces te encontrás con padres de 40 años que ya están pensando en el día que no estén y se anticipan mucho y no disfrutan de los momentos del aquí y ahora con el hijo, ¿no? De vivir otras experiencias y saltan demasiados escalones. En este caso, ella da una palabra, digamos, en esta pregunta que plantea Viviana, hace una palabra que es esto de planeamiento. Entonces, es necesario que se planeen estas cosas, que se hablen, que se dialoguen, así sea dentro de la estructura familiar. ¿Y con el hermano también? ¿O en la pareja, entre la pareja? ¿Incluyendo al hermano? Depende de la edad del hermano, ¿no? Hay un momento en donde sí, pero no con una carga que lo sienta como que sustituya a ellos, sino por ahí como que puede contar con el hermano y darle una mano, ¿no? Una ayuda, que va a contar con el hermano, que va a tener una ayuda. No como que el hermano tiene que reemplazar, porque si no es mucha presión y mucha responsabilidad para el hermano en ese sentido. Lo importante en este caso es que los padres, ¿no? En general todos, que no se sientan como que son los únicos que pueden cuidar bien al chico. Como que en este sentido, siempre está como se le presenta la idea de que yo como mamá o yo como papá sé lo que necesita él y como que no hay otro que lo va a cuidar como yo. Y ellos un poco en este sentido tienen que caer un poco esta idea que no, que sí dentro de la estructura familiar puede haber otros que estén, digamos, con un buen apoyo o de manera de institucionalización, curadores, y está digamos. bueno lo que vos decís de planificar y que se pueda hablar esto, Sí. ¿no? No que quede también en algo de temor, sino que se ponga en palabras. Claro, Esto es claro, bueno. claro. Vamos por la tercera pregunta. Dale, a ver. ¿Qué dice? Tengo 2 hijos, uno de ellos con TGD, trastorno generalizado del desarrollo. No sé qué hacer para que se lleven bien. Tampoco sé cómo manejar los momentos de vergüenza que le genera a su hermano en público. Roxana de Munro me pregunta. Bueno, Roxana. Bueno, también es un tema que frecuentemente ocurre cuando la estructura familiar presenta hermanos. Digamos, muchas veces
ocurre esta situación, ¿no? Ligada un poco a la pregunta anterior, se me ocurría primero, porque es muy importante para los padres que los hermanos se lleven bien, ¿no? Porque a veces está esta fantasía de que cuando ellos no estén, como decía antes, los va a cuidar el hermano. Entonces, cualquier pelea que por ahí es típica entre hermanos, genera esto, ¿no? Que se da más como un drama. Entonces, es importante del lado de los padres, digamos, un poco calmar esas aguas, que a veces hay peleas típicas entre hermanos, que los padres transmitan esta tranquilidad, que ellos mismos estimulen esto porque a veces son los mismos padres que en su crianza por ahí estimulan esto de la vergüenza, en por ahí no participar de determinadas actividades, y en ese sentido tienen que naturalizar, ¿no? Y como la vergüenza como algo práctico, digamos, del día a día, como a veces muchos chicos se cargan y pasan vergüenza en otros lados, como una cuestión más, digamos, quitarle peso en ese sentido. Del lado del hermano, es importante tener en cuenta que puede generar estas especies digamos, llamado de atención hacia los padres, ¿no? Y por buscar atención, que le dan toda la atención al hermano, y claro, como lo hace, sí, los berrinches, también es propio. Pero sí. ¿Necesitaría hacer terapia el hermano también como para acompañar todos los procesos? Depende de cada caso. A ver, la pregunta en ella es que porque bueno, algo le hizo ruido al hermano y por ahí una consulta no estaría mal, y ver si no necesariamente tiene que hacer terapia. A veces del colegio por ahí registran esto, pero generalmente, bueno, si les hace ruido a los padres, una consulta no vendría mal como para observar si necesariamente tiene que hacer terapia. En muchos casos no. Claro. Y es importante, sí. No, que el hermano tenga su propio espacio, lo imaginaba como en el consultorio. También sí. Que tiene el hermano con discapacidad, bueno, también tiene él su propio espacio. Sí, es muy importante. Nos quedamos sin tiempo, Leandro. Bueno, te agradecemos mucho haber venido. No, gracias a ustedes. Pero viste que es un tema que da para mucho. Sí. Bueno, gracias. No, gracias, muchas gracias. Y nosotros seguimos dándote mucho más información con la doctora Silvina Cotiñola.